Nuevo episodio de Mis Historietas, y esta vez el protagonista del episodio es He-Man y los Amos del Universo. Pero pará, no era que el podcast es sobre historietas, sobre cómics. ¿Qué tiene que ver He-Man, un juguete, un dibujito animado? ¿Qué tiene que ver con cómics? Bueno, en realidad tiene mucho que ver. Solo le tiro un dato. Fue el personaje de cómics más vendido durante mucho tiempo. Así que bueno, empecemos. Pero vamos a hacer un poco de historia para saber de dónde nació todo este suceso de He-Man. Aunque parezca mentira, hay que agradecerle a George Lucas de que hayamos tenido He-Man. Era el año 1976 y George Lucas ya se tenía una fe enorme con su película Star Wars, el que ahora conocemos como episodio 4, pero en ese momento era la primera de Star Wars. Cuando firmó el contrato con 20th Century Fox, tuvo una idea brillante que para mí es un de esos puntos de antes y después en la industria del cine. ¿Qué fue lo que hizo? George Lucas dijo, ok, ustedes se quedan con la distribución, etcétera, las entradas, bla, 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 pero yo me quedo con el 100% de lo que se facture en merchandising. ¿Y qué tiene eso de revolucionario? Que era algo que en ese momento no existía. Nadie pensaba en el merchandising, no existía el merchandising como lo conocemos ahora. Sino que salía una película, se veía en el cine, dependía del éxito de la película, estaba más o menos tiempo en cartelera, se sacaba, listo, se ponía otra película, y ya está, y ahí prácticamente moría la película. George Lucas vio mucho futuro en su película y dijo, esto está como para hacer más negocio, y el tipo es un genio en eso que hizo, y entonces lo explotó al mango. Se basó en 3 pilares de su idea del merchandising. El primero era el de libros, revistas, cómics, etcétera, con su franquicia, llamémoslo así, de Star Wars. El segundo era indumentaria, eran remeras, camperas, parches para ropa, mochilas, etcétera, todo lo que fuese indumentaria. Y la tercera columna de este negocio que hizo George Lucas era el de los juguetes. Él desde el principio pensó la película Star Wars como una película para chicos, así que ¿con qué jugaban los chicos? Con juguetes. Y tenía todos los elementos ideales, tenía muchos personajes, tenía muchos escenarios, tenía vehículos, tenía el bien contra el mal, tenía un personaje que parecía como un robot, tenía otro que parecía un mono, tenía de todo. Así que dijo, esto es ideal para juguetes. Así que puso una persona encargada, dijo, listo, andad al mayor fabricante de juguetes y empezá a negociar para que nos hagan los juguetes. Bueno. Ahí fue cuando fue una persona de George Lucas, de su productora, de Lucasfilms, fue hasta Mattel, que en ese momento era, que ahora sigue siendo también, el monstruo de la fabricación de juguetes. Era el número 1 en Estados Unidos fabricando juguetes. Imagínense que tiene la marca de Hot Wheels, que tiene la marca de G.I. Joe, que tiene la marca de Barbie. Imagínense, era el monstruo del mundo del juguete. Bueno, fue ahí, le dieron, como todavía no había película, todavía no se había estrenado, le llevaron un resumen del guión, le llevaron fotos de los personajes, bocetos, fotos de las maquetas de las naves, y fue convencido el enviado de George Lucas, mira el negocio que tenemos acá. Le mostró la foto y el encargado de Mattel miró los papeles, vio la foto y dijo, para. Esto es una película de un chico que es granjero, que vive en un planeta, que se encuentra con 2 robots, uno que es alto y flaco, el otro que es bajito y gordito. De ahí conocen un viejo en sotana, después de ahí van y conocen a uno que parece medio vaquero con un chaleco y un mono grande, todo peludo, y de ahí empiezan a viajar por el espacio. No, tómatela. Le devolvió la foto, le devolvió el guión, todo, y dijo, esto va a ser un fracaso, andate. Y ahí fue el gran tiro en el pie que se dio esta persona de Mattel. Entonces el enviado de George Lucas sabía que tenía que hacer. Alguien tenía que fabricar estos juguetes. Además se acercaba la fecha de las fiestas de Navidad, que es cuando más se venden juguetes. Así que se puso a recorrer quién podría llegar a fabricar esto y fue a Kenner, que era una empresa bastante de bajo nivel dentro del mundo del juguete en Estados Unidos, pero tenía una particularidad. El dueño, el presidente de Kenner, era un ex empleado de Mattel. Así que le presentó la idea y esta persona sí vio el futuro de esto. Porque recordemos que en esa época las películas de ciencia ficción eran como algo muy clase B, en donde se invertía muy poco dinero y era algo como una película para ir de fondo con tu novia mientras estabas ahí en la butaca. Eso era, las películas de ciencia ficción en ese momento eran eso. Recordemos que son los 70s. Y voy a resumir un poco la historia. Kenner se llenó de dinero, y George Lucas se llenó de dinero y Mattel se quiso cortar la mano.
por no decir otra cosa. Y entonces tuvieron que empezar a pensar algún juguete, algo que enfrente a los juguetes de Star Wars, que se estaban llevando toda la torta de la fiesta, de todo el padre que iba a una juguetería, le compraba a un chico algún juguete, el chico que pedía, dame un muñequito de Star Wars. Y los números de Mattel estaban bajando, así que hay que inventar algo, muchachos, les dijo, y se pusieron a pensar qué podían inventar para hacerle frente a Star Wars. Los encargados de esto fue por un lado Roger Sweet y por el otro lado Mark Taylor. Mark Taylor ya había desarrollado una especie de personaje tipo He-Man para él y para soñando con algún momento hacer una línea de juguetes basados en ese personaje suyo que se llamaba Torak. Y por el otro lado estaba Roger Sweet, que se puso a juntar, a robar ideas de todos lados para formar distintos personajes. Llegó a 3 personajes, uno que tenía como una cabeza de tanque, otro que era muy parecido a Boba Fett de Star Wars y uno que era casi un He-Man, pero más tirando a un vikingo. Bueno, juntaron todas las ideas y ahí surgió He-Man. Esto lo estoy súper resumiendo porque es bastante interesante. Hay algunos documentales en Netflix que lo pueden ver, incluso en la página web del History, de YouTube. También puede ver un documental que está bastante bueno con todo esto, pero detallado. Pero vayamos a dónde aparece el cómic en todo esto. Recordemos que esto es un podcast de historieta. Bueno, en una de las reuniones juntaron a los principales jugueteros de Estados Unidos que tenían cadenas de juguetes y le presentaron este nuevo proyecto, sobre todo para ver cuál era el fit, para ver qué les opinaban a esta gente de este nuevo producto. Recordemos que Mattel ya la había pifiado con varios proyectos así de juguete, no le había funcionado ninguno. Le muestra a este personaje y más o menos estaban contentos porque recordemos que esto nació para pelear contra las ventas y los muñecos de Star Wars, que eran chiquititos, entraban en la palma de la mano de un chico. Bueno, esto era mucho más grande, mucho más, se veía como un personaje muchísimo más poderoso, era muy grande para la mano de un chico, era algo totalmente nuevo y distinto. Y le gustó a los jugueteros, pero alguien levantó la mano y le dijo, pero Star Wars tiene una película, va a salir otra película seguramente. Miren si salieron películas después, ¿no? Y dice, ¿y estos personajes? Que está el bueno y el malo, pero no conocemos las historias. Y ahí fue cuando uno, en plena reunión, se le ocurrió la idea y le dijo, no les dije, estos muñecos, estos figuras de acción, vienen con un cómic. Y entonces ahí dijeron, entonces está bien la idea, porque leyendo el cómic los chicos ya van a saber quién es el bueno, quién es el malo, qué historia tienen atrás. En realidad se le ocurrió en ese momento a la persona que estaba presentando el producto. Así que terminaron la reunión y dijeron, listo, vamos a contratar a alguien que se ponga a hacer un cómic porque hay que meter un cómic en este blister, sea como sea. Y así es como en 1982 en la juguetería se estrena toda esta serie, esta primera oleada de personajes de He-Man. Y que cada uno de estos personajes, atrás del muñeco que venía, de la figura de acción, venía un mini cómic. Porque claro, el tamaño del blister no daba para poner una historieta convencional, un cómic convencional, sino que tuvieron que reducirlo. Es más, hasta el formato es medio cuadradito, por llamarlo de alguna manera, y muchos de estos cómics estaban relacionados obviamente con el personaje que venía en el blister. Se calcula que se vendieron unos 7 millones de muñecos de He-Man alrededor del mundo, así que imagínense que si cada uno venía con un cómic de He-Man, quiere decir que por lo menos se vendieron 7 millones de estos cómics que protagonizaba He-Man. Por eso es que les dije que el cómic estaba muy relacionado con He-Man. El primer número, que en realidad en la tapa figura con un copyright de 1981, es del genio de Alfredo Alcalá. Si ven, esos dibujos son maravillosos. Cada una de las páginas dan ganas de estampárselo en una remera, porque están muy buenos. Pero tiene también la particularidad de que no era un cómic 100%, sino que era más bien como un cuento ilustrado. Esto servía para conocer el trasfondo del personaje, quién era el bueno, quién era el malo, de dónde venía el personaje, cómo había tenido sus poderes, cómo después se continuaban las historias. Todo pensado para que los chicos que tenían estos muñecos en la mano sepan más o menos cómo venía la historia y por dónde iba, cómo se podía imaginar más historias sobre estos personajes. Pero además, obviamente, está pensado para seguir vendiendo muñecos. Por eso, en el primer número no solo aparece He-Man, sino que aparece Sorcerer, pero en una versión muy preliminar que tenía toda la piel verde y tenía como una especie de armadura de cobra. También aparece Manatans, aparece Tila, que en un momento la llama T-La, porque todavía no estaban registrados todos los nombres. Aparece obviamente Skeletor, Beastman. Aparece en una viñeta, en una de las páginas, aparece Merman de fondo.
y obviamente el castillo de Grayskull, algunos vehículos y la armadura que tiene He-Man, la espada, aparece el hacha, el escudo, las botas. He-Man tiene un cuchillo en una de las botas. O sea, es algo también totalmente distinto de lo que después se terminó viendo un año después en la pantalla de televisión de Estados Unidos con los dibujos hechos por Filmation. Pero bueno, nosotros hoy nos vamos a basar exclusivamente en los cómics. Y vamos a desmenuzar este primer número que es una joya. Que fue el primero, que fue el que batió récords de venta, obviamente porque se vendía junto con el muñeco de He-Man, como dijimos al principio. Escrito por Don Bluth y dibujado, como ya mencioné, por Alfredo Alcalá, el genio de Alfredo Alcalá. Pero vamos a hacer un paréntesis acá con Don Bluth. ¿Por qué? Porque hace poco, en el 2000, bueno, más o menos, en el 2013, Don Bluth se presentó ante la justicia de Estados Unidos y le dijo: justicia, yo inventé a He-Man, así que Mattel me tiene que pagar a mí no sé cuántos millones de dólares, y el contrato se terminaba en 2016, así que todavía tienen tiempo de darme un porcentaje de las ventas de este personaje. Imagínense que Mattel puso a su ejército de abogados a trabajar en esto, que para ellos era una locura, pero igual se tuvieron que presentar las pruebas de que Don Bluth en realidad fue contratado en 1981 para escribir el guión de 4 cómics, que era justamente, como mencioné al principio, esta idea de que se necesitaban cómics para que los chicos, al abrir el blister y sacar al personaje, vean este cómic y sepan de qué se trata, el origen, etc. Pero fue gracioso. La justicia obviamente después le dio la razón a Mattel, y Mattel dijo: yo contraté a esta persona para que haga el guión de 4 cómics. Es una locura que ahora se presente diciendo que él fue el creador del personaje, y que en realidad Don Bluth decía que le cedía los derechos a Mattel para que fabrique los muñecos. Un delirio, pero en una de esas le salía bien y el personaje se hacía recontra multimillonario. Pero bueno, vamos al cómic, que es lo importante. Igual la gracia de este podcast siempre son las anécdotas, así que ahí ya va una. Entonces, como dije al principio, estamos en 1981, Mattel le encarga a Don Bluth y a Alfredo Alcalá para que haga las ilustraciones, de que querían 4 cómics para empezar, una serie de cómics que después fueron un montón. Pasaron unos artistas bárbaros y otros que son medio un desastre, mejor dejarlo de lado. Pero bueno, vamos a este primer cómic que fue el del que batió los récords, ¿no? Y lo que le dijo Mattel, sobre todo a Don Bluth, porque tenía que inventar esta historia, este origen, y a Alfredo Alcalá, le enviaron fotos de los prototipos, distintas bocetos que habían hecho los artistas, fotos del castillo, fotos de los vehículos, de las armas, del personaje, distintos ángulos. Listo, ya tienen esto, inventen la historia, hagan el cómic. O sea, en eso se tuvieron que basar, en solamente esa información para hacer este cómic. Y le dijeron: tenés que mostrar el origen de He-Man, tenés que mostrar varios personajes, hay que mostrar el castillo de Grayskull, las armas, por qué es que se enfrentan el bien contra el mal y cuál es el objetivo de Skeletor, qué es lo que busca. También hay que mostrar que el castillo de Grayskull tiene armas en una de las torres, como viene en el juguete. Hay que mostrar personajes como Beastman, Manatans, Skeletor, He-Man obviamente, Attila. Hay que mostrar también a Merman. Bueno, hay otro personaje por ahí que aparece en el fondo. Las armas que también son muy importantes en este cómic. Y por qué era que el juguete, He-Man iba a venir con una mitad de una espada gris, los viejos se acordarán, y Skeletor venía con una mitad de espada violeta, que si tenían los dos juguetes, los unías las dos mitades de la espada y formabas una sola espada. ¿Pero por qué era eso? Bueno, había que inventar la historia. Y solamente tenía 24 páginas para explicar todo esto. Pero lo bueno es que lo lograron y el primer cómic quedó, la verdad, impecable. Como se imaginarán, no voy a leer página por página, pero les cuento más o menos los principales detalles. El cómic empieza con He-Man, que, recordemos, todavía no había salido la serie animada, solamente teníamos a los muñecos, estas figuras de acción teníamos, y las fotos de esto. Nada más, así que había que inventar todo. Entonces en la primera página vemos el origen de He-Man, que en realidad es como una especie de salvaje que sale de una tribu, como una especie de cavernícola, solamente vestido con su taparrabo de piel y en la mano llevaba una lanza. De ahí salió He-Man, saluda a la tribu y se va como a vivir sus aventuras. En el camino encuentra a una mujer que está toda de piel verde, que también acá hay otra anécdota.
la foto que le habían mandado a Alfredo Alcalá para que vea este personaje de Sorceress parecía tener la piel verde, pero no, en realidad el muñeco tenía como una ropa verde, como unas calzas verdes. Bueno, acá Alfredo Alcalá entendió por lo que había visto en la foto de que tenía toda la piel verde, así que él la dibujó, la pintó toda verde. Bueno, hay un monstruo que la está atacando, He-Man la rescata y como agradecimiento por el valor, etc., esta hechicera le entrega distintos armas, un escudo, una espada que no es la espada del poder, un hacha, este chaleco famoso de He-Man que no cubre nada y no tampoco sirve si le dan con una espada, no sirve para nada. Pero bueno, unas botas y de fondo se ven 2 vehículos que obviamente eran los vehículos que iba a sacar Mattel para acompañar al personaje, ¿no? Para que los chicos también pidan ese vehículo para transportar al personaje. Bueno, después también vemos que como el poder de He-Man no pasa por levantar la espada y decir yo tengo el poder, sino que esta ropa, estos elementos que le había dado la hechicera eran los que le daban la fuerza, que también difiere mucho de lo que después conocimos con la serie animada. Bueno, tanto es así la fuerza que le da esto que empieza a construirse su casa, He-Man, a los puñetazos sobre las piedras. Así que ahí ya empiezan a ver cómo se empieza como a volar mucho. Bueno, vemos también el típico vehículo que va como paradito He-Man, que ese sí lo vemos en la serie. Después conocemos a Skeletor y Beastman como su ladero, que secuestran a Teela, que estaba con un unicornio. Bueno, la secuestran, la llevan al castillo, acá conocemos el castillo, vemos que aparece Merman ahí chiquitito en un costado, que no hubo espacio en este cómic para darle más protagonismo. Ingresan en el castillo y hay una página que es espectacular de Skeletor con su mitad de esta espada del poder y de fondo vemos a Beastman con un diseño también un poco raro y a Teela, que en este caso era rubia con el pelo largo y el que vemos después en la animación de Filmation es pelirroja y con el pelo recogido. Bueno, vemos que entra en el castillo y acá nos cuenta también algo totalmente raro, que Skeletor en realidad es un extraterrestre que llegó a Eternia a través de un portal de la Gran Guerra, que también se menciona al principio, una Gran Guerra, que solamente mencionan eso, y esta guerra abrió un portal y cayó sin querer Skeletor en este planeta, en Eternia. Entonces lo que quiere es juntar las 2 mitades de la espada para abrir un nuevo portal y no es volver a su tierra natal, sino para traer a todos los Skeletor de su mundo, que por lo que se ve en la ilustración son todos exactamente igual a él, son como clones, los quiere traer a Eternia para conquistar este planeta. Eso es el objetivo de Skeletor. Bueno, ahí vemos cómo aparece en escena Manatans, o sea, siguen apareciendo los personajes en otro vehículo, también para seguir mostrando los vehículos para que compren los chicos. Vemos a He-Man que está terminando de armar su vivienda, que había armado a los golpes, y viene Manatans a pedirle ayuda para ir a rescatar a Teela. Bueno, después vemos cómo Skeletor logra descubrir el lugar donde estaba el secreto de la espada, vemos cómo se acerca He-Man al castillo y también nos cuenta que este chaleco que tiene He-Man en realidad también le da como una especie de campo de poder que evita que tanto los golpes como los rayos lo afecten, pero no así con su vehículo, así que Beastman le dispara desde la torre del castillo de Grayskull al vehículo y He-Man sale volando. También vemos cómo Skeletor por fin consigue tener todas las 2 mitades de la espada, o sea que ya está por ganar. Vemos también que He-Man pierde su chaleco, que le daba el poder, así todo enfrenta con su valor, enfrenta a Skeletor, aparece ahí la de Sorceress, la hechicera que junta las espadas, le saca el poder a Skeletor, luchan, los vencen, se escapan y ahí termina la historia. Vemos también una ilustración muy buena de Teela con su unicornio, no sé por qué tiene un unicornio. Vemos a He-Man, Manatans y de fondo se ve el castillo con una especie de calavera arriba que es como el espíritu del castillo de Grayskull. Bueno, y ahí termina esta historia que también habrá sido un desafío plantear todos estos temas, los personajes, todo en un solo cómic de 24 páginas. Pero bueno, lo lograron y la verdad que terminó siendo uno de los cómics más vendidos en la historia del cómic. Después cada uno de los personajes, como dije al principio, contenía un minicómic y la gracia es que estos minicómics, el protagonista casi siempre de estos minicómics era justamente del muñeco que acompañaba en el blister. Bueno, en el segundo vemos que el protagonista es Skeletor porque justamente venía con este muñeco y también ilustraciones de Alfredo Alcalá que la verdad que son geniales. Después, como dije, los primeros 4 números son de Alfredo Alcalá.
Vemos el segundo, que se llama Batalla en las Nubes, que nos presentan a Merman como el protagonista, que rescata a Skeletor del mar. Lo vemos también a Stratos, que en el anterior cómic aparecía ahí chiquitito en un costado, con otro color de piel. Acá ya aparece como finalmente fue la figura que se vendía en las jugueterías. Después pasamos al otro cómic, que se llamó La venganza de Skeletor, que también, con unas ilustraciones geniales de Alfredo Alcalá, siguen con este formato de cuento ilustrado más que cómic. Acá vemos a Beastman ya con el formato que después se hizo más popular. También siguen las aventuras. También hay que decir que el coloreado de estas páginas es genial, y cuando aparece un cielo de fondo, las nubes también parecen cuadros de verdad que pintó el maestro de Alfredo Alcalá. Y hubo que esperar al quinto cómic, que es He-Man conoce a Ram-Man, que acá sí, esto ya vemos un cómic 100% cómic, con su viñeta, su globo de texto, y la particularidad es que el dibujo es de, por lo menos el lápiz, es de Mark Teixeira, que fue también uno de los grandes dibujantes que tuvo el cómic norteamericano, muy conocido sobre todo por sus trabajos en Marvel. Y la verdad que están muy bien, los dibujos muy bien, es tal cual un cómic que uno podría comprar de Marvel. O sea, esto era, como dijimos, un cómic muy chiquitito que acompañaba un juguete para chicos. No saquemos eso de vista. ¿Por qué? Porque tranquilamente podría haber hecho un producto de menor calidad, una historia muy sencilla, el bien contra el mal, ya está, hay que promocionar estos juguetes, contratemos a cualquiera que escriba, cualquiera que dibuje, saquemos un mini cómic, lo metemos atrás del muñequito y listo. Pero no, acá Mattel la verdad que hizo las cosas muy bien y contrató a Don Bluth, como dije en los primeros 4 cómics, que es ni más ni menos que quien George Lucas, y acá vuelve a aparecer George Lucas, le dio para que haga la novelización de sus primeras 2 películas. Después también hizo guiones para dibujos animados, guiones para cómics de Marvel, hizo varios capítulos de Transformers. O sea, Don Bluth no era cualquiera que pasó por la calle y le dijeron vení, escribite un cómic. No, la verdad que era una persona con mucha experiencia y se nota, porque no cualquiera pudo haber hecho eso que mencionaba en el primer cómic. Después, Master Teixeira también, ¿qué vamos a decir? También un excelente dibujante. Y acá aparece que se llama la versión en castellano, El suplicio de Man-E-Faces, que fue también un muñeco que tuve yo, Man-E-Faces, que aún lo conservo, medio destruido, pero lo conservo. Y también, este fue tal vez el primer cómic que tuve en la mano. ¿Por qué? Porque si mal no recuerdo, me lo regalaron en Reyes en el 80 y pico. Y recuerdo sacar a Man-E-Faces del blister y que atrás venía este cómic, que también conservo el cómic. O sea, conservo el primer cómic que tuve en mi vida. Y también los dibujos de Teixeira son excelentes. La historia también, que ahí conocemos, como el cómic venía con Man-E-Faces, obviamente el protagonista es Man-E-Face. Entonces cuenta como el origen, cómo Skeletor lo engaña para ir a atacar el castillo. Porque es un actor, por eso cambia las caras entre un monstruo, un robot y un humano, y era justamente porque era un robot este personaje. Entonces Skeletor lo hace malvado, y acá vemos a The Sorcerer que lo hace bueno. Entonces empiezan a luchar entre los 2 poderes, tanto de Skeletor como de Sorcerer, y hay como una especie de explosión que da la sensación que explota el personaje, pero no, era que había podido cambiar puede cambiar su cara y así tener distintas personalidades. La verdad que está muy muy bueno este cómic. Y lo particular de este cómic es que la última viñeta nos muestra a The Sorcerer, que repito, no es el Sorcerer la hechicera que conocimos en los dibujos animados, nada que ver. Era esta que la habrán visto seguramente, que tenía un báculo con una cobra y tenía como una especie de armadura de cobra también, y como una especie de gorro, todo de cobra. Y en la última viñeta, con una expresión también genial dibujado por Teixeira, como de preocupación, dice, en la viñeta anterior primero aparece He-Man apoyándole la mano a Man-E-Faces y le dice: bienvenido Man-E-Faces, y por la voluntad del destino, ojalá que nunca te transformes en monstruo nuevamente. Y ahí sí vemos la última viñeta que dice: desearía que eso ocurriera, porque el monstruo y el robot ya son parte de Man-E-Faces para siempre, y es solamente cuestión de tiempo antes de que Skeletor trate de usar esos seres nuevamente. Así que estos cómics también dejaban como la puerta abierta para la imaginación de los chicos de que creen
estas aventuras con estos personajes, porque si ya tenía Malefaces, el personaje, el muñeco, también seguramente tenía a He-Man y a Skeletor, como fue en mi caso. Entonces ahí podía llegar a ser como historias que continúen la del cómic. Y bueno, estos fueron más o menos aproximadamente, creo que son 50 cómics que salieron, distintas oleadas se las llama, y hubo dibujantes que después fueron bastante conocidos. Ya nombré a Teixeira, pero también podemos hablar de Bruce Timm, que fue el genio que hizo la serie animada de Batman. Si digo serie animada de Batman, hubo muchas, pero si digo serie animada de Batman, obviamente me refiero a esa, la de los 90, la que tenía la música muy similar a la de la película de Batman, que vino justamente después de la película de Batman del 89. Vino esta serie que rompió todo y sigue siendo una excelente serie de ver hoy. En cambio, hay muchos dibujos de esa época que uno lo ve ahora y le parecen incluso medio tontos. Pero hizo varios cómics, en algunos solamente dibujando, en otros entintando, y se ve, y fue realmente, Bruce Timm hizo su primer cómic, lo hizo acá en un mini cómic de He-Man, que si mal no recuerdo, a ver si lo tengo acá a mano, el cómic fue Grislor, The Legends Comes Alive, que sería Grislor, la leyenda cobra vida, y debía venir obviamente con el personaje de Grislor. Y este sí, fue el primer cómic publicado oficial de Bruce Timm. Y vemos un dibujo también muy como que iniciaba en esto, pero se notan unas cosas, unas poses, unos ángulos, la verdad, muy muy buenos. Y también unas expresiones que ya se distingue. Uno lo ve y ya ve que es un cómic de Bruce Timm, el diseño de los personajes, etc. Pero bueno, no quiero seguir haciendo más largo este video. Toda esta información la saco de un libro que tengo hace rato que se llama He-Man and the Master of the Universe Mini Comic Collection, que fue editado por Dark Horse. Es un flor de libro en tapa dura. Yo, bueno, recuerdo que lo había comprado en preventa antes de que salga publicado. Me había salido bastante caro, pero era algo que ya de chiquito decía, ¿cuándo va a salir? Porque me fascinaba este minicómic que tuve y los otros también, y cuando iba a la casa de algún amigo que tenía también los muñecos le pedía el minicómic. Entonces dije, ¿por qué no sacan todos estos cómics reunidos en un solo libro? Sería una cosa genial. Y tuve que esperar, no sé, 30 años para que realmente alguien diga, che, vamos a hacerlo. Y salió este cómic. Sé que hay una versión en castellano, incluso me parece que este libraco que tengo acá en la mano, que tiene más de 1200 páginas, imagínense lo que es, que no es el tamaño de los minicómics, sino que debe sernos el doble del tamaño del minicómic. Y sé que salió dividido en varios tomos en una versión en castellano. Pero bueno, acá es original del original, porque incluso muchos de los cómics tenían las tipografías a mano, y bueno, tienen esa gracia de ver cómo era tal cual, incluso con la tipografía original, que en la versión que salió por lo menos con los juguetes en castellano, la tipografía dejaba de ser una tipografía manuscrito, sino que era la típica tipografía de máquina, todas las letras en mayúscula que se usaba mucho en esa época. Así que bueno, acá termina este nuevo episodio de mis historietas. Espero que los que como yo tienen más o menos mi misma edad hayan recordado un poco esta época. Hay muchas anécdotas con los cómics de He-Man. Incluso este libro, cuando uno va leyendo estos mini cómics, debajo de las páginas, muchos tienen alguna pequeña nota que cuenta si viene alguna anécdota, o si hay algún personaje que apareció con una versión distinta, o esta es la primera aparición de tal. La verdad que está muy bueno. Si tienen la posibilidad, consigan este libro que contiene todos los mini cómics, porque incluso también tiene los cómics de She-Ra y tiene los cómics que salieron en el 2000, que acompañaban a esa nueva ola de esa nueva serie animada que salió en la tele, en cable sobre todo, de He-Man, que si bien están bastante bien hechos, tienen bien las historias, muy buena animación, pero no tuvo el éxito que tuvo la serie en los 80, que revolucionó todo, porque claro, no había tampoco tanta oferta para los chicos, y cuando salía así un producto bien hecho, revolucionó todo, sobre todo acá en Argentina. Y yo hace poco compré un libro que se llama Los Amos de los 80s, escrito por Sebastián Rizzo, editado por Universo Retro. La verdad que es un libro que contiene toda la información de lo que fue ese boom de He-Man en los 80s acá en Argentina. Toda la cantidad de productos que salieron, muchas anécdotas, también notas a los protagonistas de esa época, que eran quienes fabricaban estas cosas, quienes lo distribuían, cómo era el negocio
de esto, las licencias. La verdad que un excelente libro que también les recomiendo. Así que bueno, terminamos, ya debe ir más o menos media hora de episodio, que no quiero que se extienda mucho más. Y bueno, hay varias ideas para los próximos episodios de mis historietas. Alguno es con Tintín, después hay uno que también pensé de Batman, pero con algo más raro, porque hay muchísimos videos y podcasts sobre Batman, pero este es un poco más raro, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, después veremos cuál es el episodio que le sigue. Y termino por acá. Así que si ven la versión... una cosita. Yo lo pienso como podcast, pero también después a la otra semana hago en YouTube, saco este mismo podcast, pero le agrego algunas imágenes que acompañan lo que voy diciendo. No hace falta verlo para entender el podcast, pero si quieren tener ese extra de ir viendo imágenes mientras escuchan el audio y algunas que van como complementando lo que digo, pueden buscar mis historietas en YouTube y lo pueden ver. Ya está subido el primero de Paturuzú y está subido el segundo de Lupin, así que también pueden verlo. El de Lupin tiene la gracia, el primero de Paturuzú tienen solamente portadas de Paturuzú y el segundo de Lupin tiene la gracia de que algunas de las cosas que voy diciendo las voy acompañando con las imágenes que voy comentando. Pero bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado este nuevo episodio de mis historietas y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Ojalá que hoy se hayan divertido. La televisión no es la única forma en la que se pueden divertir enterándose de una historia. Hay algo que se llama lectura. Y lo maravilloso de los libros es que les permiten escoger toda clase de aventuras. Un viaje con un astronauta, una aventura con un gran detective, una comedia o lo que ustedes gusten. Todo lo encontrarás en los libros. Los hay en la escuela, en la biblioteca más cercana y apuesto que en tu propia casa hay libros estupendos que están esperando que los leas.